¿Salario digno? Pues esa es la premisa desde la mesa de concertación del mínimo cada año. Podría decirse, el acuerdo que tienen las partes. Lo que pasa es que el punto de vista de unos y otros es distinto. Pues tras las reuniones de los sectores para negociar ese porcentaje, nadie gana el pulso. El gobierno decide entonces por decreto el incremento para el próximo año, para 2020, es del 6%. Nos acompaña a esta hora de la mañana Julio Roberto Gómez, que es el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, porque lo que queremos hacer, Julio Roberto, bienvenido a Noticias Caracol, es escuchar las partes, de un lado y de otro. ¿Salario digno, sí o no, con ese incremento del 6%? No, definitivamente no. Para la Confederación General del Trabajo, la CGT, el salario, el anterior, y como queda establecido a partir del 1 de enero, no es un salario digno. Porque salario digno sería un salario, por ejemplo, que obedezca el mandato de la Constitución Política de Colombia, que le da el carácter vital y móvil al salario mínimo legal. Un salario digno sería, por ejemplo, un salario de 1.650.000 pesos, que es el costo de la canasta familiar para el denominado estrato bajo. Consecuencialmente, 20.000 pesos por debajo del 1.000.000 de pesos, que era una meta que nos habíamos trazado la Central Obrera, no da el carácter digno al salario. Fueron 5 reuniones, así quedaron las cosas antes de que el gobierno decretara ese 6%. Los gremios proponían un aumento del 5.88%. Esa última reunión fue el 20 de diciembre. Ustedes, centrales obreras, del 1.000.000 de pesos, que es lo que me está contando. Tengo una pregunta frente a esto. 8.1%. Ese fue la reclamación que ustedes hicieron desde el día 1. ¿Por qué llegar a una mesa de concertación con una cifra inamovible? Nosotros sencillamente quisimos establecer un método distinto de negociación. Nosotros podríamos haber dicho, vea, un incremento del 20%. Y haber posteriormente llegado al 10% para finalmente tratar de llegar al 8.1%. Pero llegamos con una posición seria. Es que ese turqueo no es bueno. Pero es una mesa de negociación. Es una mesa de negociación, pero el turqueo no es bueno porque entonces, ¿qué nos indica la situación a futuro? El próximo año, entonces, si la inflación es del 4%, entonces nosotros vamos a pedir, por ejemplo, el 12%. Para dar la impresión ante el país y ante los empresarios que hicimos una reducción de 3 o 4 puntos. No, ese no es un método bueno de negociación. Y desde la reunión 1 ustedes dijeron, desde es que la no nos reunión vamos a bajar. Nosotros dijimos, es 1.000.000 de pesos la meta porque se creó en el imaginario popular. No porque con 1.000.000 de pesos la gente salga de pobre. Nadie sale de pobre con 1.000.000 de pesos de ingresos entre salario y subsidio del transporte. Consecuencialmente, nosotros esperábamos una actitud más generosa por parte del gobierno, del doctor Iván Duque, que hubiese sido una muy buena señal al país si decreta el salario mínimo en 1.000.000 de pesos, que sería 2 puntos por encima de lo que plantearon los empresarios. O sea, el 8%. O sea, el 8.1%. Que nos daba exactamente el 1.000.000 de pesos. Que les daba el 1.000.000 de pesos. A hoy, la diferencia, después de que se decretara ese 6%, es de 19.343, bueno, aproximadamente, hablemos de cifras redondas, 19.300 pesos. Si hubiese podido llegar a un ajuste distinto. Yo creo que se podría haber llegado a ese punto. ¿En pesos cuánto sería, más o menos? No, en pesos sería, reiteramos, es que nos trazamos la meta de un... Esos 19.300. Esos 19.343 pesos. Porque con estos 19.000 pesos de diferencia, nadie sale de pobre. Nadie sale de la pobreza. Pero se le envía una señal al país, que el presidente de la República se pone más del lado de los trabajadores que del lado del sector empresarial. Porque la propuesta de los empresarios fue 5.88%. Entonces el gobierno sube 1/10 de punto para llegar a los 980.000 pesos y eso no deja satisfecho a nadie. Es decir, nosotros aún llegando al 1.000.000 de pesos tenemos gente que nos dice, ¿por qué no pidieron un salario mínimo de 3 millones de pesos? O un salario mínimo de 2 millones de pesos, o un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar. Y nosotros dijimos, hacemos una solicitud con los pies puestos en la tierra, pensando naturalmente que vaya en ascenso el salario mínimo legal, porque si lo mantenemos linealmente, esto nos va a significar que a futuro
Entonces, dentro de 50 años, mis tataranietos estarán discutiendo las mismas miserias. ¿Cuándo vamos a ser un país desarrollado? La apuesta de ustedes es con proyección a lo que se venga en los próximos años. Así es. Pero si lo vemos en retrospectiva, el presidente Duque hizo el anuncio y dijo, en 16 meses de gobierno hemos logrado el aumento más significativo en los últimos 30 años. Aquí tenemos el escenario, del aumento real, del aumento real. ¿Es así o no es así? Si lo vemos, retomamos entonces esta primera emisión, tuvimos un problema técnico, pero entonces vamos a volver a la pregunta que le hacía. Usted nos hablaba de la proyección a futuro para que nuestros nietos no estén en esa discusión del salario mínimo. Si lo vemos en retrospectiva, el presidente Duque dice ha habido un aumento considerable y significativo, el más importante de los últimos 30 años. ¿Cuál es la diferencia que ustedes plantean ahí? Yo reconozco que el año pasado, 2 puntos por encima de inflación, este año 2 puntos por encima de inflación es importante, pero no nos lleva a esta línea hacia una tendencia que vaya en alza. Y hay una controversia con el actual gobierno, y es que nosotros en el año 2013 pactamos el 2.56% y la inflación fue del 1.94%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que fue 2.56 por encima de inflación, el 132% por encima de inflación. No le pasó nada a la economía colombiana, no se generaron los desastres que anuncian desde ciertos despachos económicos los apóstoles de Harvard. No, yo creo que no le pasa nada a un país si sencillamente a la gente se le da un mejor nivel de vida. Algún día tenemos que llegar allá. El gobierno hace mucho triunfalismo con que la tasa de crecimiento de este año fue del 3.3% por encima de la media latinoamericana. Entonces, ¿por qué a la economía le va bien y por qué a la clase trabajadora le tiene que ir mal? Entonces, yo creo que una dosis de generosidad hubiera sido muy importante, un mensaje muy importante del presidente Iván Duque, ahora que comienza la negociación seguramente a mediados de enero de los 13 puntos que están en poder del presidente de la República para ser negociados con un Comité Nacional de Paro. Vamos a hacer las cuentas, vamos a ir a las calles porque estamos precisamente, Tatiana Gordillo está con una de esas personas que se va a ir a hacer las compras con el salario mínimo. ¿Cómo le ha ido, Tatiana? ¿Le ha alcanzado? Mónica y televidentes, pues no nos ha ido tan bien y ya les voy a mostrar por qué. Recordemos que hace unos instantes de esos 980.567 pesos le sacamos el arriendo que paga doña Miriam, los servicios públicos y lo que se gasta en transporte y solo nos quedaron 205.000 pesos, que es lo que ella tiene en la mano y con lo que pretendemos hacer este mercado. Con doña Miriam hicimos una lista de un mercado básico con el que ella viviría con su hija. Bueno, ¿qué incluimos en esa lista, doña Miriam? Arroz, panela, aceite, masa para arepas, jabón, unas fruticas, un chocolate. No me alcanzó para el café, ni el jabón, ni esto. Con 205.000 no vive uno. Y esto es para un mes. Es para un mes. Aquí ya estábamos pasando en la caja y este que tenemos acá, este mercado, nos estaba dando ¿cuánto? 194.000. Y solo tenemos 205.000 pesos. Vamos a terminar de pasar acá con ayuda de la cajera estos otros productos que también son esenciales, como el café, un frutiño, digamos, también para reemplazar algo que faltó de fruta. Tenemos también las esponjas, el desodorante, el jabón Rey, unas arepas, una pasta para hacer sopa y este azúcar. ¿Cuánto en este momento le está dando aquí? Para un total de 251.713. Se nos pasaron 50.000 pesos, un poquito menos, doña Miriam. ¿Qué hacemos? ¿Qué le sacamos a este mercado? Pues saquémosle el jabón, tocarán la ropa. Sí, ¿qué más le podría sacar usted? Pues con lo que pueda vivir, ¿no? La pasta. Le sacamos la pasta y ¿cómo qué más? ¿El frutiño le sacamos? Sí, el frutiño, la gelatina, porque pues sin frutiño tocó este mes. Le sacaremos por ahí unos cuantos productos, ¿cree usted, para que le alcance? Por ahí como unos 5 productos. Unos 5 productos. ¿Para cuántas personas y para cuánto tiempo le alcanza esto? ¿Sí le alcanza para un mes? No, eso no me alcanza para un mes. Me toca saltar matones para comprar más, porque eso es para un mes y un mes son 30 días y no alcanza la plata.
Usted vive con su hija, ¿verdad? Yo vivo con mi hija y mi nieta. ¿Y ha tocado qué hacer para poder subsistir con ese salario mínimo? Me toca que me presten para poder comer, para poder subsistir. Muchas gracias, doña Miriam. Pues ya vieron ustedes, nos tocó sacar un poco más de 5 productos de este mercado, porque la cuenta en un mercado totalmente básico y en un supermercado que recordemos, pues además es bastante económico, reconocido por ser bastante económico, tuvimos que sacar esos productos y nos daba una cuenta que superaba los 250.000 cuando solo teníamos 205.000 para mercar. Tatiana, 205.000 porque estamos haciendo las cuentas, sacando también lo del transporte, sacando también lo de los servicios, sacando pues lo que uno necesita en el mes y el arriendo, por ejemplo, lo del arriendo también que está dentro de las cuentas. Volvamos a la cifra entonces inicial de ustedes, Julio Roberto. 1 millón, con ese 8.1% se hubiese llegado al millón de pesos. Pero ustedes dicen que hay que llegar mínimo a 1.650.000 pesos. 50.000 pesos para que sea un salario digno. Un salario digno. Este sería el valor que ustedes dicen y hacia allí debemos ir. Le voy a hacer estas cuentas porque aquí tenemos la otra cara de la moneda. Fue unas cuentas que sacó el senador Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Instagram. Él incluye aquí el salario mínimo de 877.800 pesos, el auxilio de transporte de 102.854 pesos, pero dice en salud, pensión, ARL para fiscales, primas, cesantías, intereses, vacaciones y dotación aproximada. El cálculo de él de lo que recibirán en salario mínimo quienes devenguen eso en Colombia es de 1.479.684. ¿Le dan las cuentas? No, no me dan las cuentas porque es que el tema del salario mínimo es lo que el trabajador recibe para pagar, de acuerdo con las cuentas que se hicieron, el arrendamiento, porque ni forma de pensar en una vivienda propia. Claro, esto no llega al empleado. Llegan en beneficios, pero no llega en ciertos beneficios. Pero es muy triste que la gente en nuestro país tenga que pensar solamente en comer y en tener con qué pagar un arrendamiento. ¿Dónde queda el vestuario? ¿Dónde queda la recreación? ¿Dónde queda la compra de un medicamento emergente? ¿Dónde queda todo aquello que significa un mejor vivir para la clase trabajadora? Entonces, si nosotros nos desplazamos a un hogar de 4 o 5 personas, entonces vive mal, come mal, no tiene realmente una ilusión y un proyecto de vida incluyente para uno de los países más desiguales del mundo, pero también para uno de los países en donde hay una riqueza impresionante, en donde nosotros tenemos la posibilidad de que cada quien acceda a un nivel de vida realmente digno. Sí. Entonces, hacer todas estas cuentas, pues sí, suma 1.479.000 pesos. Pero, ¿qué es lo que recibe realmente el trabajador? ¿Qué es lo que él emplea, por ejemplo, en transporte? El subsidio del transporte no le alcanza ni siquiera para ir y volver del trabajo. Hay algunos que no solamente son viajes, pueden ser 4 viajes, 2 de ida, 2 de regreso, en una precariedad permanente de carácter económico. A eso es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos salario digno. Sí. Si fuera directo, 1.650.000 pesos, tendríamos una situación distinta. Vuelvo a este 8.1% que era lo que ustedes planteaban y que eso acercaría el salario al millón de pesos. No se da y usted dice que aunque no era suficiente, era una señal de buena voluntad del gobierno. Así Pero es. el gobierno ha anunciado la posibilidad de plantear una prima el año entrante. ¿Esa no es una señal de buena voluntad para llegar a ese millón de pesos? Esa es una señal importante, pero digámoslo con franqueza. Son 2 escenarios totalmente distintos, el de salario mínimo y la eventualidad de una prima para educación, que es lo que se ha planteado finalmente en torno al proyecto de la prima de carestía. Porque en principio se dijo es una prima aplicable para la gente que devenga menos de 2 salarios mínimos y no se le da una destinación específica. Últimamente se ha dicho es para, en efecto, que vaya para la educación del trabajador. Consecuencialmente, nosotros no la desestimamos, no la desvalorizamos, no la ridiculizamos, pero son 2 situaciones totalmente distintas. La de una prima que, entre otras cosas, está en un interrogante,
porque no se sabe finalmente cuál va a ser el destino de la misma. Y frente a la posición de los empresarios, uno lo que se pregunta es, se negaron a que fuera del 8.1%. Y ahora tienen que pagar una prima y entonces ya me imagino los debates en el Congreso de la República que se van a empobrecer, que cada vez van a tener mayores dificultades y le atribuyen, reitero, al salario mínimo legal consecuencias que no son ciertas en materia de desempleo y en materia de inflación. Y por ello nosotros decimos, ¿cuándo vamos a abrir un debate serio, tranquilo, sosegado sobre el tema del modelo de economía en que está sustentado el país? Yo creo que el modelo económico le está haciendo mucho daño al país. Un país que importa 14 millones de toneladas de alimentos que las podría estar produciendo en el país y generando 350.000 empleos. Es decir, tantas cosas que se pueden hacer y lo tenemos que hacer en la mesa de concertación y bueno, ahora lo podemos hacer a instancias de un pliego nacional que le ha sido presentado al gobierno nacional. ¿No quedan entonces satisfechos con ese 6%? De ninguna manera. Es decir, creo que el presidente dilapidó la oportunidad de haberle enviado una señal a Colombia que estaba más del lado de los trabajadores que del lado del sector empresarial. Bueno, eso fue parte entonces de esa discusión que se dio en esa mesa de concertación, no se llega al acuerdo, el decreto es del 6%, los trabajadores entonces no están satisfechos. Julio Roberto, gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Muchísimas gracias, un abrazo para todo el pueblo colombiano y otra vez será. Otra vez será. Vamos a tener en instantes la otra cara de la moneda, al gobierno, con sus razones y con las respuestas que tienen algunos de los interrogantes que también se están haciendo los colombianos frente a la decisión del salario mínimo.